Eres una deshonra para tu familia, le gritó la millonaria al humilde mecánico hasta descubrir que el Ferrari en el taller era suyo. La lluvia golpeaba el pavimento de Ciudad de México cuando el Ferrari negro de Elena se detuvo con un ruido extraño en el motor. A los 33 años, dirigía una de las empresas tecnológicas más importantes del país, siempre impecable con sus trajes a medida y una presencia que intimidaba a cualquiera. En ese momento, sin embargo, se encontraba perdida en una calle desconocida, observando el humo que salía del capó de su automóvil de 800,000 pesos. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y escriban un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta increíble historia de transformación. Miguel estaba terminando otro día de labor en el pequeño taller mecánico donde trabajaba desde hacía 6 años. A los 24 años, sus manos curtidas relataban la historia de alguien que conocía cada tornillo, cada componente, cada secreto de los motores. El overol azul estaba manchado de aceite y su cabello castaño despeinado por el sudor del trabajo intenso. Cuando observó a la mujer elegante parada bajo la lluvia junto al Ferrari, no dudó en acercarse. Elena miró con desprecio al joven que se aproximaba. Su vestimenta sencilla y el olor a diésel la molestaron de inmediato. Estaba habituada a relacionarse únicamente con personas de su estatus social, frecuentando restaurantes costosos y eventos exclusivos. La idea de tener que dialogar con un mecánico la irritaba enormemente. Miguel ofreció su ayuda con una sonrisa auténtica, explicando que podría remolcar el vehículo hasta su taller y revisar el problema. Elena, sin más alternativas y ya empapada por la lluvia, aceptó de mala gana. Durante el trayecto en la grúa, permaneció callada, tecleando enojada en su teléfono, evidentemente incómoda con la situación. En el taller, Elena observó el ambiente con asco. Las herramientas dispersas, el olor a combustible y el suelo manchado de aceite la hacían fruncir la nariz. Se sentía completamente fuera de lugar, lejos de sus oficinas climatizadas y reuniones en salas de conferencias lujosas. Miguel comenzó a examinar el motor del Ferrari con cuidado y precisión. Sus manos se movían con la destreza de quien había nacido para eso, identificando rápidamente el problema. Elena, impaciente, preguntó cuánto tiempo tomaría y cuánto costaría, demostrando claramente su prisa por salir de allí lo más pronto posible. Fue entonces cuando llegó Rodrigo, hijo del propietario del taller, un muchacho arrogante que siempre había envidiado la dedicación y el talento de Miguel. Al ver a Elena allí, comenzó a hablar mal del colega, insinuando que era simplemente un mecánico sin futuro, alguien que nunca saldría de esa vida modesta. Elena escuchó todo con atención, sus propias opiniones prejuiciosas siendo reforzadas. Rodrigo continuó su campaña difamatoria, mintiendo sobre la competencia de Miguel y sugiriendo que debería llevar el carro a otro lugar. Dijo que Miguel provenía de una familia pobre, que nunca había estudiado apropiadamente y que no tenía ambiciones en la vida. Elena absorbía cada palabra, sus juicios volviéndose cada vez más severos. La gota que derramó el vaso llegó cuando Rodrigo inventó una historia sobre Miguel, habiendo dañado carros de otros clientes adinerados. Elena, ya predispuesta a creer lo peor, explotó. Sin saber nada sobre la vida real de Miguel, sin conocer su historia o sus sueños, se dejó llevar por la ira y el prejuicio que cargaba. Fue en ese momento que Elena cometió el error que cambiaría ambas vidas para siempre. Frente a otros clientes del taller, señaló con el dedo a Miguel y gritó las palabras que resonarían en su mente durante mucho tiempo. «Eres una deshonra para tu familia». Su voz cortó el aire como una navaja cargada de desprecio y arrogancia.
Miguel detuvo lo que estaba haciendo, sus ojos llenándose de una tristeza profunda, pero no respondió. Simplemente bajó la cabeza y siguió trabajando en silencio. Elena tomó las llaves del carro de las manos temblorosas de Miguel y salió del taller pisando fuerte, satisfecha por haber puesto a ese muchacho en su lugar. No imaginaba que en pocos minutos su visión del mundo sería completamente destrozada. Elena condujo apenas 2 cuadras antes de que su carro comenzara a hacer ruidos aún más alarmantes. El Ferrari evidentemente tenía problemas serios y se dio cuenta de que había cometido un error al salir del taller de esa forma. Su orgullo, sin embargo, le impedía regresar y pedir ayuda al mecánico que había humillado públicamente. Estacionó el carro en una gasolinera cercana y llamó a su asistente, pidiendo que encontrara el mejor taller especializado en Ferrari de la ciudad. Mientras esperaba, observó por la ventana y notó que podía ver el taller de Miguel a lo lejos. Una curiosidad extraña comenzó a crecer en su pecho. Miguel, por su parte, había terminado su jornada más temprano ese día. La humillación pública que sufrió lo había afectado profundamente, pero estaba acostumbrado a ese tipo de prejuicio. Guardó sus herramientas con cuidado, se cambió de ropa y se dirigió al fondo del taller, donde se encontraba un garaje privado que pocos conocían. Elena decidió caminar un poco para tranquilizarse mientras esperaba la grúa. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron de vuelta hacia el taller. Fue cuando divisó un garaje medio abierto en la parte trasera del establecimiento, de donde salía una luz dorada y el sonido suave de un motor encendiéndose. La curiosidad venció a la razón y Elena se acercó discretamente. Lo que vio la dejó completamente sin palabras. Un Ferrari rojo impecable, reluciente, con acabado perfecto, estaba siendo cuidadosamente sacado del garaje por Miguel. No era cualquier Ferrari, era un modelo rarísimo, una edición limitada que costaba más de 2 millones de pesos. Elena parpadeó varias veces, pensando que estaba viendo cosas. ¿Cómo era posible que aquel mecánico humilde, con ropas sencillas y manos sucias de grasa, fuera el dueño de uno de los Ferrari más caros y exclusivos del mundo? Se escondió detrás de un poste, observando incrédula, mientras Miguel pasaba la mano cariñosamente por la carrocería roja. Miguel no sabía que estaba siendo observado. Sonrió al ver su tesoro más preciado, fruto de años de trabajo arduo y una herencia inesperada que había cambiado su vida. Ese Ferrari era más que un carro. Era la prueba de que sus sueños eran posibles, aún viniendo de orígenes humildes. Elena sentía como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. Todas sus convicciones sobre clase social, dinero y valor personal estaban siendo cuestionadas en ese momento. ¿Cómo había juzgado tan mal a una persona? ¿Cómo había sido tan cruel y prejuiciosa? Mientras observaba a Miguel cuidando el carro con tanto amor y respeto, Elena comenzó a percibir detalles que había ignorado antes. La precisión de sus movimientos, el conocimiento técnico evidente, la pasión genuina por su trabajo. Había visto solo la ropa sencilla y las manos sucias, pero no había percibido al hombre talentoso y dedicado detrás de esa apariencia. Miguel cerró el garaje cuidadosamente y se dirigió al carro. Elena se dio cuenta de que se iba y, en un impulso, salió de detrás del poste. Sus ojos se encontraron a distancia y la expresión de sorpresa y vergüenza de Miguel fue evidente. Había sido descubierto y eso lo dejaba vulnerable. Por un largo momento se miraron en silencio. Elena sentía un torbellino de emociones, vergüenza, curiosidad, confusión y algo que no podía identificar. Miguel, por su parte, parecía estar preparándose para más humillaciones, protegiéndose emocionalmente para lo que pudiera venir. Elena dio algunos pasos en su dirección, pero sus piernas parecían pesadas como plomo.
Las palabras crueles que había dicho resonaban en su mente y se dio cuenta de lo terrible que había sido. Miguel no merecía ese tratamiento y ella estaba comenzando a entender que había juzgado completamente mal. Miguel esperó por un momento, pero cuando se dio cuenta de que Elena no iba a decir nada, simplemente movió la cabeza con tristeza y entró al Ferrari. El rugido del motor cortó el silencio de la noche y Elena observó paralizada mientras él se alejaba, dejando solo el eco del motor potente y el peso aplastante de su propia conciencia. Esa noche, Elena no pudo dormir. La imagen del Ferrari rojo y la mirada dolida de Miguel no salían de su mente. Por primera vez en mucho tiempo, estaba cuestionando quién realmente era y qué tipo de persona se había convertido. Elena pasó toda la noche despierta, revolviéndose en la cama de su departamento lujoso en Polanco. La imagen del Ferrari rojo de Miguel no salía de su cabeza, así como la expresión de dolor en sus ojos cuando lo humilló públicamente. Por primera vez en años, su éxito profesional y su vida privilegiada parecían vacíos ante el peso de la culpa que sentía. A la mañana siguiente, Elena canceló todas las reuniones importantes del día, algo completamente fuera de su carácter. Su asistente se preocupó, pero ella simplemente dijo que tenía asuntos personales urgentes que resolver. La verdad era que necesitaba descubrir quién realmente era Miguel y cómo había conseguido ese Ferrari impresionante. Elena comenzó su investigación de forma discreta, utilizando sus contactos en el mundo empresarial para descubrir más sobre el muchacho que había juzgado tan severamente. Lo que descubrió la dejó aún más perturbada. Miguel no era solo un mecánico talentoso. Era ingeniero mecánico graduado de una de las mejores universidades del país. Las informaciones llegaban como golpes al estómago. Miguel se había graduado con honores, tenía especializaciones en motores de alto rendimiento y había rechazado ofertas de empleo en grandes armadoras para quedarse en el taller del barrio. La razón era noble. Quería ayudar a personas comunes que no tenían condiciones de pagar los precios abusivos de las concesionarias oficiales. Elena descubrió que Miguel creció en una familia humilde, pero que siempre valoró la educación. Su madre, doña Isabel, era costurera y hacía un esfuerzo enorme para pagar los estudios del hijo. Su padre había muerto cuando él era adolescente, dejando solo deudas y la responsabilidad de cuidar a la familia sobre los hombros del joven. La historia se volvía más conmovedora con cada revelación. Miguel trabajaba en el taller durante el día y estudiaba por las noches, durmiendo solo algunas horas para conciliar trabajo, estudios y el cuidado de la madre. Aún así, nunca se quejó ni abandonó sus sueños. Su determinación era inspiradora. Elena supo que el Ferrari rojo había sido una herencia inesperada de un cliente anciano y solitario llamado Don Antonio. El hombre frecuentaba el taller desde hacía años, no porque necesitara el servicio, sino porque había encontrado en Miguel al hijo que nunca tuvo. Cuando murió, le dejó el carro al joven mecánico que había iluminado sus últimos años de vida. Miguel había intentado devolver el carro a la familia de don Antonio, pero descubrió que el hombre no tenía parientes cercanos y había dejado instrucciones claras en su testamento. El Ferrari era un regalo para el joven que había sido gentil y atento cuando nadie más se preocupaba por un anciano solo. Este descubrimiento hizo que Elena se sintiera aún peor. Mientras ella juzgaba a Miguel por su apariencia sencilla, él estaba viviendo una historia de generosidad, trabajo duro y dedicación que ella nunca imaginó que existiera. La diferencia entre los valores que cada uno representaba era evidente y no la favorecía en nada. Elena decidió ir hasta la casa de Miguel para disculparse personalmente. Descubrió la dirección a través de sus contactos
y se dirigió al barrio sencillo donde vivía con la madre. La casa era pequeña, pero extremadamente bien cuidada, con un jardín lleno de flores que evidenciaba el cariño de sus habitantes. Cuando tocó el timbre, fue atendida por doña Isabel, una señora de cabellos grises y sonrisa acogedora. Elena se presentó y pidió hablar con Miguel, pero descubrió que había salido temprano al trabajo y solo regresaría por la noche. Doña Isabel, aún sin saber quién era Elena, la invitó a entrar y tomar un café. Mientras conversaba con la madre de Miguel, Elena conoció aún más detalles de la vida del muchacho. Doña Isabel hablaba con orgullo del hijo, contando sobre sus conquistas académicas, su dedicación al trabajo y principalmente sobre su corazón generoso. Mencionó cómo Miguel siempre ayudaba a los vecinos con problemas en los carros, muchas veces sin cobrar nada. Elena escuchó en silencio, sintiendo cada palabra como una puñalada en su conciencia. Doña Isabel no tenía idea de que estaba hablando con la mujer que había humillado a su hijo el día anterior. La gentileza y hospitalidad de la señora hacían todo aún más doloroso. Cuando Elena se levantó para irse, doña Isabel tomó su mano y dijo que cualquier amiga de Miguel era bienvenida en esa casa. La ironía era cruel. Elena no era amiga de Miguel. Era la persona que lo había lastimado profundamente frente a otras personas, atacando exactamente lo que él más valoraba, su familia. Elena salió de la casa de doña Isabel con el corazón pesado como nunca había sentido antes. Las palabras cariñosas de la madre de Miguel resonaban en su mente, contrastando brutalmente con la crueldad que había demostrado el día anterior. La sencillez y generosidad de esa familia la hacían cuestionar todo lo que creía sobre valor y carácter. En el camino de regreso a su departamento, Elena pasó frente al taller, pero no tuvo valor para entrar. Podía ver a Miguel trabajando a través de la puerta entreabierta, concentrado en reparar un carro antiguo. Sus movimientos eran precisos y cuidadosos, demostrando el respeto que tenía por su oficio independientemente del valor del vehículo. Durante toda la semana que siguió, Elena no pudo concentrarse en el trabajo. Sus reuniones se volvieron monótonas, sus proyectos parecían sin sentido y se encontraba constantemente pensando en el joven mecánico que había juzgado tan injustamente. Por primera vez en su vida adulta, el éxito financiero y el reconocimiento profesional no parecían suficientes. Elena comenzó a observar su propio comportamiento y el de las personas a su alrededor con nuevos ojos. Notó cómo trataba a empleados de restaurantes, porteros de edificios, repartidores y otras personas que consideraba inferiores socialmente. La constatación fue devastadora. Se había convertido en una persona arrogante e insensible, exactamente como los ejecutivos prepotentes que criticaba en reuniones. La empresaria decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Comenzó a investigar sobre la vida de personas comunes que hacían la diferencia en sus comunidades. Descubrió historias inspiradoras de maestros dedicados, enfermeros abnegados, mecánicos honestos y tantos otros profesionales que contribuían a la sociedad de maneras que su dinero nunca podría comprar. Una de estas historias la tocó profundamente. Era sobre un mecánico en otra ciudad que usaba sus conocimientos para enseñar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social, ofreciendo una profesión digna y oportunidades de crecimiento. La descripción recordaba mucho el perfil de Miguel y Elena se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de conocer a alguien verdaderamente especial. Elena intentó varias veces ir al taller para disculparse, pero siempre se echaba para atrás en el último momento. La vergüenza era paralizante. ¿Cómo explicar que había juzgado mal a alguien basándose únicamente en apariencias? ¿Cómo pedir perdón por palabras tan crueles dichas frente a otras personas?
La situación se volvió aún más complicada cuando Elena descubrió, a través de conocidos, que la historia de su explosión en el taller se había extendido por el barrio. Algunas personas comentaban sobre la señora arrogante que había humillado a Miguel, conocido y respetado por todos de la región. Su reputación estaba manchada en una comunidad que ni siquiera conocía bien. Fue entonces cuando Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía deshacer el mal que había causado, pero podía intentar repararlo de alguna forma. Comenzó investigando sobre Miguel de manera más profunda, descubriendo que soñaba con abrir su propio taller especializado, pero no tenía capital suficiente para la inversión inicial. Elena también descubrió que Miguel voluntariamente enseñaba mecánica básica a jóvenes de bajos recursos los fines de semana en un proyecto social de la comunidad. Creía que el conocimiento técnico podría transformar vidas, así como había transformado la suya propia. Este descubrimiento hizo que Elena percibiera aún más profundamente cuánto se había equivocado sobre el carácter de él. La empresaria pasó noches enteras planeando una forma de redimirse. No quería que pareciera limosna o un intento de comprar el perdón de Miguel. Necesitaba algo genuino que demostrara su arrepentimiento real y su cambio de perspectiva sobre valores humanos. Fue durante una de esas noches insomnes que Elena tuvo una idea. Podría usar su influencia y recursos no para mostrarse superior, sino para reconocer públicamente el valor de Miguel y ayudarlo a alcanzar sus sueños. Sería una forma de transformar su arrogancia en humildad y su prejuicio en admiración genuina. Elena comenzó a elaborar un plan que involucraría no solo una disculpa, sino una demostración práctica de que había aprendido una lección valiosa sobre juzgar a las personas por la apariencia. Sabía que sería difícil reconquistar el respeto de Miguel, pero estaba determinada a intentarlo, aunque eso significara exponer su propia vulnerabilidad. Elena despertó un viernes por la mañana con una determinación que no sentía desde hacía semanas. Había llegado el momento de enfrentar a Miguel e intentar reparar el daño que había hecho. Se vistió con ropa más sencilla de lo habitual, unos jeans y una blusa básica, en un intento inconsciente de parecer menos intimidante y más accesible. Llegó al taller a media mañana, cuando el movimiento estaba más tranquilo. Miguel estaba debajo de un Corolla antiguo. Solo se veían sus piernas. Elena se quedó parada en la entrada durante algunos minutos, ensayando mentalmente lo que diría, pero todas las palabras parecían insuficientes para el tamaño de su arrepentimiento. Cuando Miguel salió de debajo del carro y la vio parada allí, su expresión cambió inmediatamente. No era rabia lo que Elena veía en sus ojos, sino una mezcla de sorpresa y cautela, como si se estuviera preparando para otra humillación pública. Esta reacción partió el corazón de Elena aún más. Elena intentó hablar, pero las palabras salieron atropelladas y confusas. Comenzó pidiendo disculpas, tratando de explicar que había juzgado mal, que no conocía su historia. Miguel la escuchó en silencio, limpiándose las manos con un trapo, sin demostrar ninguna emoción específica. Su frialdad era comprensible, pero dolorosa. La situación se volvió aún más incómoda cuando otros clientes entraron al taller. Elena notó que Miguel se puso tenso, probablemente temiendo que ella hiciera otra escena pública. Esto le hizo darse cuenta de cómo su acción anterior había sido traumática para él, afectando su seguridad emocional en el propio lugar de trabajo. Elena intentó cambiar de estrategia, preguntando sobre su carro y si él podría revisar los problemas que había mencionado antes, una excusa para prolongar la conversación, pero también un intento de mostrar que confiaba en su competencia profesional. Miguel aceptó, pero su postura permanecía distante y profesional.
Mientras Miguel examinaba el motor del Ferrari de Elena, ella observó atentamente sus movimientos. Veía ahora lo que había ignorado antes: la precisión técnica, el conocimiento profundo, la pasión genuina por el trabajo. ¿Cómo había estado tan ciega como para no reconocer la competencia obvia de ese hombre? Elena intentó entablar conversaciones sobre carros, descubriendo que Miguel tenía conocimientos impresionantes sobre motores de alto rendimiento. Hablaba con propiedad sobre especificaciones técnicas que ella ni imaginaba que existían, demostrando una expertise que rivalizaba con ingenieros de las mejores armadoras del mundo. La tensión disminuyó ligeramente cuando Elena hizo preguntas genuinas sobre el trabajo de él, mostrando interés real en aprender. Miguel, naturalmente educado, comenzó a explicar algunos conceptos básicos, y Elena se dio cuenta de cómo tenía el don de enseñar, haciendo comprensibles e interesantes los temas complejos. Fue durante esa conversación que Elena mencionó de forma indirecta que había investigado sobre Ferrari y sabía que él tenía uno. Miguel se sintió visiblemente incómodo, como si hubiera sido invadida su privacidad. Elena se dio cuenta de que había cometido otro error al admitir que lo había investigado. Miguel terminó el servicio en el carro de Elena de forma eficiente y profesional, pero la frialdad había regresado a su postura. Cobró solo por los materiales utilizados, negándose a cobrar por la mano de obra, lo que dejó a Elena aún más avergonzada. Era evidente que quería terminar cualquier relación profesional entre ellos lo más rápidamente posible. Elena insistió en pagar el valor integral del servicio, pero Miguel fue inflexible, diciendo que no se sentía cómodo cobrándole después de lo que había pasado. Esta gentileza, aun después de la humillación que sufrió, hizo que Elena percibiera la grandeza de carácter que había atacado tan injustamente. Cuando Elena se preparaba para irse, se volteó y dijo que le gustaría conversar mejor en otro momento, tal vez tomando un café. Miguel la miró por un largo momento antes de responder educadamente, pero firmemente, que prefería mantener solo relaciones profesionales. El rechazo fue gentil, pero definitivo. Elena salió del taller sabiendo que su primer intento había fallado. Miguel había sido profesional y cortés, pero las barreras emocionales que ella había creado con sus palabras crueles permanecían intactas. Necesitaría mucho más que disculpas para reconquistar al menos el respeto de ese hombre excepcional. Elena no se rindió después del primer intento fallido. Durante los días siguientes, continuó investigando sobre la vida de Miguel, pero ahora con un objetivo diferente. Ya no era curiosidad, sino un deseo genuino de entender cómo podría ayudarlo a realizar sus sueños como forma de reparar el mal que había causado. Fue a través de una publicación en las redes sociales de una ONG local que Elena descubrió el proyecto social que Miguel coordinaba los fines de semana. Se llamaba Manos que Transforman y ofrecía cursos básicos de mecánica para jóvenes de bajos recursos de la comunidad. Las fotos mostraban a Miguel enseñando a adolescentes a cambiar aceite, verificar frenos y hacer mantenimientos simples en carros antiguos. Elena decidió conocer el proyecto personalmente. El sábado siguiente se dirigió al lugar donde funcionaban las clases. Un galpón prestado por la comunidad, con herramientas donadas y carros viejos que servían para la práctica. El ambiente era sencillo, pero el entusiasmo de los jóvenes era contagioso. Llegó en el momento en que Miguel explicaba el funcionamiento de un motor a un grupo de adolescentes. Su paciencia era infinita, repitiendo conceptos cuantas veces fuera necesario e incentivando cada pregunta, por más básica que pareciera.
Elena observó desde lejos, impresionada con la forma natural como se conectaba con los jóvenes. Uno de los adolescentes, llamado Rafael, le contó al grupo cómo el curso había cambiado su vida. Antes estaba involucrado con malas compañías del barrio, pero después de que comenzó a aprender mecánica con Miguel, encontró un propósito y soñaba con tener su propio taller. La historia emocionó profundamente a Elena. Miguel notó la presencia de Elena después de algún tiempo. Su expresión demostró sorpresa, pero continuó la clase normalmente, sin interrumpirla o pedirle que se retirara. Elena se quedó hasta el final observando cómo ese hombre que había humillado estaba dedicando su tiempo libre para transformar vidas. Cuando la clase terminó y los jóvenes se dispersaron, Miguel se acercó a Elena. Su postura no era hostil, pero había una curiosidad evidente sobre lo que estaba haciendo allí. Elena explicó que había descubierto el proyecto y quería conocerlo mejor, admitiendo que estaba impresionada con el trabajo social que desarrollaba. Miguel habló con pasión sobre el proyecto, explicando cómo creía que enseñar una profesión podía dar dignidad y esperanza a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Elena se dio cuenta de que para él aquello no era caridad, sino una forma de multiplicar oportunidades y conocimiento, creando un ciclo positivo en la comunidad. Elena preguntó sobre las dificultades del proyecto y Miguel admitió que los recursos siempre eran un desafío. Funcionaban con donaciones esporádicas, herramientas prestadas y mucha fuerza de voluntad. Soñaba con tener un espacio propio y equipos adecuados, pero sabía que eso requería inversiones que estaban más allá de sus posibilidades en ese momento. Fue en esa conversación que Elena percibió una oportunidad concreta de ayudar. Su empresa tenía programas de responsabilidad social, y apoyar un proyecto como ese tenía sentido tanto desde el punto de vista empresarial como personal. Pero sabía que necesitaba abordar el tema con cuidado para no parecer que estaba tratando de comprar el perdón de Miguel. Elena sugirió que su empresa podría patrocinar el proyecto ofreciendo recursos, equipos e incluso un espacio adecuado. Miguel se sintió visiblemente sorprendido e interesado, pero también cauteloso. Preguntó por qué estaría dispuesta a hacer eso si no habían resuelto las cuestiones pendientes entre ellos. La respuesta de Elena fue honesta y directa. Admitió que estaba tratando de reparar el error que había cometido, pero también reconoció que el proyecto merecía apoyo, independientemente de cualquier cuestión personal entre ellos. El trabajo que Miguel desarrollaba era valioso para la sociedad y merecía reconocimiento. Miguel se quedó en silencio durante algunos momentos, procesando la propuesta. Elena podía ver el conflicto interno de él. La oportunidad era demasiado buena para rechazarla, pero aceptar significaría relacionarse con alguien que lo había lastimado profundamente. La tensión entre necesidad y orgullo era evidente. Finalmente, Miguel dijo que necesitaba pensar sobre la propuesta y conversar con los otros coordinadores del proyecto. Elena respetó la decisión y dijo que esperaría una respuesta. Antes de irse, se disculpó una vez más, admitiendo que había juzgado mal no solo a él, sino todo el impacto positivo que causaba en la vida de otras personas. Cuando Elena salió del galpón, tenía una sensación diferente en el pecho. Por primera vez, desde el incidente en el taller, sentía que había encontrado una forma concreta de transformar su arrepentimiento en acción positiva. Independientemente de la respuesta de Miguel, descubrió un proyecto que merecía su apoyo. Pasaron 3 días sin que Miguel diera una respuesta sobre el patrocinio del proyecto social. Elena respetaba el tiempo de él para decidir, pero la ansiedad la consumía. Fue entonces que decidió hacer algo que no había planeado,
buscar a doña Isabel, la madre de Miguel, para conversar sobre la situación de forma más íntima y personal. Elena llegó a la casa sencilla de doña Isabel al final de la tarde, cuando el movimiento del barrio estaba más tranquilo. Esta vez llevaba algunas flores del jardín de su departamento y un pastel que había comprado en una pastelería del camino. Quería demostrar respeto y cariño genuinos hacia la familia que había ofendido. Doña Isabel recibió a Elena con la misma cordialidad de la vez anterior, pero esta vez pareció notar algo diferente en la postura de la visitante. Elena estaba más humilde, menos imponente, y había una tristeza en sus ojos que la señora experimentada supo reconocer como arrepentimiento profundo. Sentadas en la pequeña sala de estar, decorada con fotos de Miguel en diferentes momentos de la vida, Elena finalmente encontró valor para contar la verdad. Con la voz entrecortada, relató el incidente en el taller, admitiendo las palabras crueles que había dirigido al hijo de doña Isabel. Esperaba rechazo, rabia, tal vez incluso ser expulsada de la casa. Para su sorpresa, doña Isabel escuchó todo en silencio, sin juicios o interrupciones. Cuando Elena terminó de hablar, la señora anciana suspiró profundamente y dijo que ya sabía todo. Miguel había llegado a casa esa noche visiblemente afectado y después de mucha insistencia contó lo que había pasado en el taller. Doña Isabel reveló que se quedó despierta toda la noche consolando al hijo que estaba más dolido por la injusticia de la situación que propiamente enojado. Miguel le había dicho a la madre que no entendía cómo alguien podía juzgar a una persona tan rápidamente sin conocer su historia o sus valores. El dolor en su voz había partido el corazón de la madre. Elena sintió cada palabra como una puñalada. Saber que había causado sufrimiento no solo a Miguel, sino también a su madre, intensificó su culpa de forma casi insoportable. Doña Isabel, sin embargo, demostró una sabiduría y generosidad que sorprendieron a la empresaria acostumbrada a relaciones más superficiales e interesadas. La madre de Miguel explicó que su hijo había sido criado para perdonar, pero también para protegerse de personas que podrían lastimarlo nuevamente. Contó cómo Miguel había sufrido prejuicio durante toda la vida por venir de familia humilde, pero nunca permitió que eso le hiciera perder la bondad y la determinación para seguir sus sueños. Doña Isabel habló sobre los sacrificios que hicieron juntos para que Miguel pudiera estudiar. Ella trabajaba hasta altas horas, cosiendo para conseguir pagar las colegiaturas de la universidad, y él conciliaba trabajo y estudios sin quejarse nunca. El sueño de ambos siempre fue ver a Miguel reconocido por su competencia, no juzgado por su origen social. La conversación tomó un rumbo aún más emocional cuando doña Isabel le mostró a Elena el título de ingeniero de Miguel, guardado con cariño en un marco sencillo en la pared. Habló con orgullo sobre las calificaciones excelentes del hijo, sus logros académicos y la admiración que los profesores tenían por su dedicación e inteligencia. Elena comenzó a llorar cuando doña Isabel contó sobre la herencia del Ferrari rojo. El anciano, don Antonio, se había vuelto como un abuelo para Miguel, y dejarle ese carro fue el reconocimiento de que había encontrado a un joven con valores genuinos. Miguel casi vendió el Ferrari varias veces para ayudar con los gastos de casa, pero doña Isabel insistió en que lo guardara como recuerdo del cariño que había despertado en alguien. Fue entonces que doña Isabel hizo algo inesperado. Tomó las manos de Elena y dijo que podía ver arrepentimiento sincero en sus ojos. Explicó que una persona capaz de reconocer sus errores y buscar reparación merecía una segunda oportunidad.
pero que eso dependería exclusivamente de la decisión de Miguel. La señora reveló que Miguel estaba confundido sobre la propuesta de patrocinio del proyecto social. Quería aceptar por el bien de los jóvenes que participaban del curso, pero temía que Elena solo estuviera tratando de aliviar su conciencia. La sinceridad era fundamental para él, y cualquier demostración de falsedad acabaría con cualquier posibilidad de relación entre ellos. Doña Isabel aconsejó a Elena ser completamente honesta sobre sus intenciones y demostrar, a través de acciones consistentes, que realmente había cambiado su perspectiva sobre valores humanos. Dijo que Miguel tenía un corazón generoso, pero también una intuición aguda para identificar personas genuinas de aquellas que solo fingen ser diferentes. Cuando Elena se despidió, doña Isabel la abrazó cariñosamente y dijo que esperaba verla nuevamente, pero esta vez como alguien que verdaderamente valorara al hijo que había criado con tanto amor y dedicación. Ese abrazo fue la primera señal de que tal vez hubiera esperanza de redención para Elena. En el camino de regreso a casa, Elena reflexionó sobre todo lo que había aprendido esa tarde. Doña Isabel le había dado mucho más que información sobre Miguel. Le había mostrado lo que significa criar a alguien con valores sólidos y cómo el amor incondicional de una madre puede moldear el carácter de una persona. Elena pasó los días siguientes en una ansiedad constante, esperando la decisión de Miguel sobre el patrocinio del proyecto social. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera él. Por primera vez en su vida ejecutiva, se sentía vulnerable, dependiendo de la aprobación de otra persona para algo que no involucraba dinero o poder. Fue un jueves por la tarde que Miguel finalmente apareció en la oficina de Elena. Su asistente se sorprendió al ver a un joven de ropas sencillas pidiendo hablar con la CEO de una de las empresas de tecnología más grandes del país, pero Elena había dejado instrucciones para que fuera recibido inmediatamente si aparecía. Miguel entró a la oficina lujosa de Elena, visiblemente incómodo. El ambiente de vidrio y acero con vista panorámica de la ciudad era completamente diferente del mundo en que estaba acostumbrado a vivir. Elena notó su incomodidad y le ofreció agua, tratando de dejarlo más cómodo. Miguel fue directo al punto, como era su estilo. Dijo que había conversado con los otros coordinadores del proyecto y decidido aceptar el patrocinio, pero bajo algunas condiciones específicas. Elena se sintió aliviada y curiosa por saber cuáles eran sus exigencias, preparada para aceptar cualquier cosa que permitiera su participación en el proyecto. La primera condición de Miguel era que el patrocinio fuera oficial y transparente, con contratos formales y rendición de cuentas regular. No quería favores personales o ayudas informales que pudieran interpretarse como intentos de comprar su simpatía. Elena concordó inmediatamente, admirando la integridad profesional de él. La segunda condición sorprendió aún más a Elena. Miguel exigió que ella participara personalmente del proyecto, no solo como patrocinadora, sino como voluntaria activa. Dijo que quería tener certeza de que el interés de ella era genuino y no solo una forma de aliviar la conciencia. Elena aceptó sin dudar, aún sabiendo que no tenía ninguna experiencia con trabajo social. Miguel explicó que el proyecto necesitaba mucho más que dinero. Necesitaba personas comprometidas, dispuestas a dedicar tiempo y energía para realmente hacer la diferencia en la vida de los jóvenes participantes. Elena comenzó a entender que aquella sería una oportunidad de aprender tanto como de enseñar. La tercera y última condición fue la más personal. Miguel dijo que necesitaba que Elena entendiera que el patrocinio no borraría lo que había pasado entre ellos, ni crearía automáticamente una relación de amistad.
Estaba dispuesto a trabajar junto por el bien del proyecto, pero cualquier acercamiento personal tendría que suceder naturalmente, basado en confianza mutua construida a lo largo del tiempo. Elena aceptó todas las condiciones con humildad y gratitud. Por primera vez, desde el incidente en el taller, sentía que tenía una oportunidad real de demostrar que había cambiado. No sería fácil conquistar el respeto de Miguel, pero al menos ahora tenía un camino concreto para intentarlo. Durante la conversación, Elena aprovechó para conocer mejor los detalles del proyecto. Miguel explicó con pasión cómo funcionaban las clases, cuáles eran los objetivos pedagógicos y cómo medían el éxito de los jóvenes participantes. Su dedicación era evidente en cada palabra, y Elena comenzó a entender por qué doña Isabel se enorgullecía tanto del hijo. Miguel también habló sobre sus sueños para el proyecto. Quería expandir a otras comunidades, crear alianzas con empresas que ofrecieran prácticas para los jóvenes graduados y eventualmente establecer una red de talleres sociales por toda la ciudad. La visión de él era ambiciosa, pero fundamentada en experiencia práctica y conocimiento profundo de la realidad de los jóvenes atendidos. Elena quedó impresionada con la madurez y la visión estratégica de Miguel. No era solo un mecánico talentoso o un maestro dedicado. Era un verdadero emprendedor social, con ideas innovadoras para resolver problemas reales de la comunidad. Se dio cuenta de que tenía mucho que aprender de él sobre liderazgo verdadero e impacto social. Cuando Miguel se levantó para irse, Elena sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Finalmente tenía una oportunidad de redimirse, pero también sabía que sería constantemente puesta a prueba. Miguel era criterioso y observador. Cualquier desliz o demostración de falsedad sería inmediatamente percibida por él. Antes de salir, Miguel se volteó y dijo algo que quedó grabado en la mente de Elena. Doña Elena, yo creo en segundas oportunidades, pero necesitan ser merecidas a través de acciones, no solo palabras. La frase resumía perfectamente el desafío que tenía por delante. Probar a través de actitudes consistentes que realmente había cambiado. Elena se quedó sola en su oficina por mucho tiempo, después de la salida de Miguel, mirando por la ventana hacia la ciudad allá abajo. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito mayor que simplemente ganar dinero y acumular éxito profesional. Había encontrado una oportunidad de crecer como persona y hacer diferencia en la vida de otras personas. El primer día de Elena como voluntaria en el proyecto Manos que Transforman fue un choque de realidad. Llegó al galpón usando ropas que consideraba sencillas, pero que aún así destacaban su condición social privilegiada. Los jóvenes participantes la miraban con curiosidad y un poco de desconfianza, claramente preguntándose qué hacía allí una empresaria rica. Miguel presentó a Elena al grupo como la nueva patrocinadora del proyecto, explicando que también participaría como voluntaria. La reacción de los adolescentes fue mixta. Algunos parecían animados con la presencia de alguien importante, otros mantuvieron una postura escéptica. Elena se dio cuenta de que necesitaría conquistar la confianza de ellos de la misma forma que trataba de conquistar la de Miguel. La primera tarea de Elena fue ayudar en la organización de las herramientas y materiales que su empresa había donado. Era un trabajo manual simple, pero ella nunca había hecho nada parecido. Sus manos, acostumbradas solo a teclear y hojear documentos, se ensuciaron de grasa por primera vez en su vida adulta. Rafael, el adolescente que Elena había visto en la primera visita, se ofreció a enseñarle cómo organizar las herramientas por categoría y función. La ironía de la situación no pasó desapercibida. La ejecutiva millonaria siendo enseñada por un joven de la periferia sobre organización y eficiencia.
Elena aceptó la ayuda con humildad genuina. Durante las primeras semanas, Elena cometió varios errores básicos. Confundió tipos de llaves, organizó piezas de forma inadecuada e inicialmente trató a los jóvenes con la misma formalidad que usaba con sus empleados. Miguel observaba todo en silencio, notando cada desliz, pero también percibiendo el esfuerzo genuino de ella para aprender y adaptarse. Gradualmente, Elena comenzó a entender la dinámica del proyecto. No se trataba solo de enseñar mecánica, sino de desarrollar autoestima, disciplina y sentido de responsabilidad en los jóvenes participantes. Cada pequeño éxito en el taller se transformaba en confianza para enfrentar otros desafíos de la vida. Fue durante la tercera semana que Elena vivió su primer momento realmente transformador. Una de las alumnas, llamada Bianca, estaba teniendo dificultades para entender el funcionamiento del sistema de frenos. Elena, que había estudiado el tema para poder ayudar mejor, se ofreció a explicar usando un lenguaje más simple y didáctico. Para sorpresa de todos, incluyéndose ella misma, Elena descubrió que tenía facilidad para enseñar. Su experiencia en presentaciones empresariales, adaptada para un lenguaje más accesible, funcionó perfectamente para explicar conceptos técnicos complejos. Bianca finalmente entendió el sistema de frenos y se puso radiante con el logro. Miguel presenció toda la escena y, por primera vez desde que se conocieron, sonrió genuinamente a Elena. No fue una sonrisa forzada o educada, sino un reconocimiento sincero de que ella realmente se estaba dedicando al proyecto. Ese momento marcó el inicio de un cambio sutil, pero significativo en la relación entre ellos. Elena comenzó a llegar más temprano los sábados y quedarse hasta más tarde, ayudando con la limpieza y organización del espacio. Sus ropas fueron volviéndose progresivamente más adecuadas al ambiente y sus manos se acostumbraron a la suciedad y al trabajo manual. La transformación física reflejaba un cambio interior profundo. Los jóvenes participantes comenzaron a aceptar a Elena como parte del grupo. Dejaron de verla como la señora rica y pasaron a respetarla como alguien genuinamente interesada en ayudarlos. Algunos comenzaron a buscarla para conversar sobre otros temas, además de mecánica, creando lazos afectivos inesperados. Elena descubrió historias inspiradoras entre los participantes del proyecto. Conoció jóvenes que trabajaban durante la semana y estudiaban por las noches, otros que cuidaban hermanos menores mientras los padres trabajaban, y algunos que veían en el curso de mecánica la única oportunidad de construir un futuro mejor. Cada historia la tocaba profundamente. Fue conversando con esos jóvenes que Elena comenzó a entender verdaderamente lo que significaba lucha, determinación y dignidad. Se dio cuenta de que había vivido en una burbuja de privilegios, juzgando a personas cuya realidad ni imaginaba que existía. La humildad que estaba aprendiendo no era fingida o estratégica, era resultado de una transformación genuina de perspectiva. Miguel observaba la evolución de Elena con interés creciente. Veía que ella no estaba allí solo para cumplir una promesa o aliviar la conciencia, sino que realmente estaba aprendiendo y creciendo como persona. La mujer arrogante que había conocido en el taller estaba siendo sustituida por alguien más humana y empática. La gran prueba de la transformación de Elena llegó cuando uno de los jóvenes, llamado Diego, pasó por una crisis personal. Su madre había perdido el empleo y la familia estaba enfrentando dificultades financieras. Diego quería abandonar el curso para buscar trabajo y ayudar en casa. Elena escuchó la historia y, sin hacer alarde, discretamente ayudó a la familia a superar el momento difícil.
Lo más importante fue la forma como Elena lo hizo. No ofreció dinero directamente, lo que podría crear incomodidad, sino que consiguió un empleo para la madre de Diego en una empresa socia y garantizó que él pudiera continuar participando en el proyecto. Miguel supo del gesto a través de terceros y quedó impresionado con la sensibilidad y discreción de Elena. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que Elena realmente había cambiado. Ya no era la mujer prejuiciosa y arrogante que lo había humillado meses antes. Se estaba convirtiendo en alguien que él podría admirar y tal vez incluso considerar como amiga. La transformación estaba siendo genuina y profunda. 6 meses habían pasado desde que Elena comenzó a trabajar como voluntaria en el proyecto social. La transformación era visible, no solo en su apariencia, ropas más sencillas, manos callosas del trabajo, sino principalmente en su postura ante la vida. La arrogancia había dado lugar a la humildad, el prejuicio a la comprensión y el egoísmo al deseo genuino de ayudar a otros. La relación entre Elena y Miguel también había cambiado gradualmente. Lo que comenzó como tolerancia profesional evolucionó a respeto mutuo y a una amistad genuina basada en el trabajo conjunto y los valores compartidos. Miguel había presenciado la transformación de Elena y ya no podía negar que sentía algo especial por aquella mujer. El proyecto Manos que Transforman había crecido enormemente con el patrocinio y la dedicación de Elena. Ahora ocupaban un espacio propio, tenían equipos modernos y atendían 3 veces más jóvenes que antes. Más importante que eso, habían creado una red de alianzas que garantizaba prácticas profesionales y empleos para los graduados. Elena había descubierto una pasión que no sabía que existía. El trabajo social la realizaba de una forma que ningún éxito empresarial había conseguido. Ver a los jóvenes transformándose, conquistando autoestima y construyendo futuros mejores, daba sentido a su vida de una manera completamente nueva. Fue durante una de las graduaciones del proyecto que algo especial sucedió. Elena estaba ayudando a Miguel con los últimos preparativos cuando él paró lo que estaba haciendo y la miró intensamente. Dijo que necesitaba hablar algo importante con ella, pero que le gustaría hacerlo en un ambiente más reservado. Después de la ceremonia de graduación, que fue emocionante y celebró los logros de 15 jóvenes, Miguel invitó a Elena a caminar en el pequeño jardín que habían creado al lado del nuevo espacio del proyecto. El ambiente estaba iluminado por luces suaves y la atmósfera era propicia para conversaciones íntimas. Miguel comenzó hablando sobre cómo Elena había cambiado, no solo como persona, sino como compañera en el proyecto. Dijo que había observado su dedicación, su humildad para aprender y su generosidad genuina con los jóvenes participantes. Admitió que sus impresiones iniciales sobre ella estaban completamente equivocadas. Elena escuchó en silencio, sintiendo el corazón acelerarse con las palabras de Miguel. También había percibido que sus sentimientos por él habían evolucionado mucho más allá del arrepentimiento y la admiración profesional. Se había enamorado del hombre íntegro, generoso y talentoso, que había juzgado tan mal en el pasado. Miguel confesó que estaba confundido con sus propios sentimientos. Por un lado, el recuerdo de las palabras crueles de Elena todavía dolía en algunos momentos. Por otro, la mujer que estaba frente a él ahora era completamente diferente. Alguien por quien sentía una atracción profunda y genuina. Elena aprovechó la oportunidad para hacer su propia confesión. Dijo que se había enamorado no solo de Miguel, sino del hombre que él la había inspirado a convertirse. A través del trabajo en el proyecto, había descubierto aspectos de sí misma que no sabía que existían: compasión, humildad, capacidad de servir a otros.
La conversación se profundizó cuando Elena reveló que se había dado cuenta de lo vacía que era su vida anterior. El éxito profesional y el dinero no habían traído la realización que encontró trabajando lado a lado con Miguel por el bien de los jóvenes. Había descubierto el verdadero significado de propósito de vida. Miguel fue honesto sobre sus propios descubrimientos. Dijo que Elena le había mostrado que las personas pueden realmente cambiar, que las segundas oportunidades a veces valen la pena y que el perdón puede ser liberador tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Ella le había enseñado sobre la importancia de no juzgar a las personas de forma definitiva. Cuando Miguel finalmente besó a Elena suavemente bajo las estrellas del jardín que habían creado juntos, ambos sintieron que ese momento representaba mucho más que el inicio de un romance. Era el símbolo de una transformación completa, de una segunda oportunidad que había sido merecida a través de acciones concretas.